Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Aquí estoy con mi nueva entrega desde Austin, Texas, de mi programa Hacer visible lo invisible, historias de resiliencia. Su objetivo es dar voz a las historias silenciosas, esas historias que no conocemos. ¿Con qué finalidad? Con el fin de inspirar, de empoderar, de que veas que no estás solo, que mucha gente para llegar al logro de metas ha pasado por situaciones difíciles y ese es nuestro objetivo, educar emocionalmente. Su hot, Ana María Rojas, Life Coach, Family Coach, y mis redes son @Ana María Life Changer. Mi página web es anamarialifechanger.com. Hoy tengo una invitada muy especial porque además de ser una experta en lo que tiene que ver con la educación emocional, es una gran amiga y ella es Pía Melo. Ella es madre, es esposa, es hija, es life coach, es profesora universitaria, es co-creadora del portal Futuro en Chile, es terapeuta floral y tiene una comunidad para el aprendizaje emocional, para el autoconocimiento y lo más importante, para que logres el bienestar. Bienvenida, Pía. ¿Cómo estás? Hola Anita María, estoy muy contenta de estar aquí contigo, con tu comunidad y poder compartir esta conversación. Ay, bueno, de verdad que yo estoy súper agradecida que te hayas tomado un tiempito para seguir sembrando semillas de bienestar. Con todo Vamos, gusto. vamos entonces a comenzar. Te voy a hacer una pregunta que tengo desde hace mucho tiempo rondando en mi cabeza. ¿Cómo definiría Pía la resiliencia? ¿Y por qué considerarías tú que es una habilidad importante para la vida personal y para la vida profesional? Eh, bueno, para mí la resiliencia es una capacidad que tenemos las personas de poder transitar las situaciones dolorosas, adversas, aquellas que nos desafían y nos ponen de cara y en contacto con nuestra vulnerabilidad en distintos contextos. Pueden ser situaciones de carácter emocional o también situaciones que vienen desde el contexto del exterior, ¿cierto? Algún impacto, algún accidente, alguna situación que produzca algún shock o trauma en la persona. Eh, y que más allá del dolor que pueden presentar estas situaciones, la persona puede transitar, puede desarrollar sus recursos, ponerlos en juego, pedir ayuda, pedir recursos afuera y salir de alguna manera de esta situación, no solamente habiéndola resistido, sino que también habiendo eh, salido fortalecida con aprendizaje, con la integración de herramientas y nuevas posibilidades para la vida cuando ya de alguna manera se restaura el equilibrio o se puede continuar adelante habiendo superado estos tránsitos de dolor. Si te tocaría describir una situación desafiante que hayas enfrentado en tu vida y cómo aplicaste tú o te preparaste para afrontar esa situación, ¿qué nos podrías contar? Estoy pensando cuál de todas. Sí, claro, la que tú crees que puede impactar más, porque la resiliencia a veces hasta es una actitud. Sí, totalmente. Tiene que ver con esa apertura, con esa entrega a la experiencia, a la vida, con lo que trae, eh, y poder decir, bueno, ¿qué podemos aprender de esto? Sin minimizar y sin desestimar que mientras está ocurriendo ese dolor, tenemos todo el derecho al pataleo, como se dice acá en Chile, Sí. que en el fondo a tener rabia, a rebelarnos, a sentir que puede ser injusto, pero entender que ese es un momento y que también es necesario poder darle lugar a la rabia, a la tristeza, a no entender lo que ocurre. Y que luego viene esta entrega finalmente y decir, bueno,
Pudiera contarte algunas experiencias que tienen que ver con mi vida actual. Por ejemplo, durante la pandemia, eh, nosotros con mi esposo tenemos una empresa familiar que funciona hace 18 años. Prestamos un servicio que se llama Portal Futuro, que es una empresa de educación para jóvenes. Preparamos a los estudiantes para rendir una prueba de selección universitaria que hay acá en Chile, que da acceso a la educación superior. Entonces, nuestra empresa ha sido una empresa familiar todos los años y ha tenido un muy buen impacto, una muy buena llegada a nuestra comunidad, fue creciendo año tras año, logrando el posicionamiento, el reconocimiento y el cariño de la gente de acá, de nuestra localidad. Sin embargo, pues, hemos pasado distintos momentos de crisis. Por ejemplo, el terremoto del 2010, sufrimos algunas situaciones de infraestructura. Bueno, nos demoramos un poco en reactivarnos, pero salimos adelante. Sin embargo, el impacto más fuerte que hemos pasado en ese contexto tiene que ver con la pandemia en el año 2020. Bueno, veníamos ya un poco afectados por la situación de estallido social en nuestro país, entonces afectó nuestro funcionamiento, afectó que pudiéramos terminar nuestro año de forma regular, y vino todo un cuestionamiento en ese momento a si esta prueba continuaba o no continuaba. Entonces, eso retrasó todo nuestro proceso regular, que era la venta, el proceso de admisión y matrícula. La cosa es que llegamos al 2020, marzo de 2020, nuestro programa siempre se inicia en el mes de marzo, y no teníamos ni el 20% de la venta necesaria para iniciar el año, lo que era un escenario totalmente nuevo. Los años anteriores estábamos ya en marzo al 80% de nuestra capacidad, entonces era un escenario muy complejo. Estábamos empezando a recuperarnos cuando ya el 15 de marzo llega la pandemia. Sí. Y bueno, nuestro sustento familiar está puesto en el desarrollo de nuestra empresa, ¿ya? Lo que por supuesto hacía un escenario muy complejo. Entonces, nosotros en 15 días, Anita María, reconvertimos nuestro servicio de preuniversitario presencial a un preuniversitario 100% online, lo que significó 15 días de enfoque absoluto en lo que era la preparación de este nuevo servicio. Aprender a usar las plataformas. Yo tenía alguna experiencia por mis estudios online previos, pero no era, o sea, nosotros teníamos pensado que en algún momento podíamos entrar en esta dimensión online, pero esto fue acelerar el proceso, ¿qué te digo? 100%. En un momento fue muy impactante decir, bueno, ¿qué hacemos? Nos quedamos con los brazos cruzados y se cerraron todos los establecimientos educacionales. Pero en un momento nos dijimos, no, aquí hay una alternativa, no sabemos, pero podemos aprender, pongamos en marcha la experiencia previa y busquemos afuera qué necesitamos. Empezamos a mover contactos, a dar con la gente que nos pudo enseñar, y efectivamente en 15 días partimos nuestro proyecto online con los estudiantes, con el respaldo de los apoderados, y bueno, finalmente cursamos 3 años online, con una experiencia bastante exitosa, donde hubo muchísima colaboración, tanto del equipo profesional, pero también de la comunidad, de seguir creyendo en nuestro proyecto Portal Futuro, a pesar de que teníamos un escenario tan incierto. Ahora, esta historia que yo te resumo aquí también trajo un costo familiar muy importante, porque nosotros somos un matrimonio, tenemos 2 hijas pequeñas, nuestras hijas recién ahora tienen 9 y 13 años, entonces en ese momento esa dedicación exclusiva prácticamente a poder echar a andar nuestro proyecto laboral, porque era la necesidad que teníamos en ese momento, también tuvo un costo a nivel familiar, y la atención y dedicación que necesitaban nuestras niñas, que también estaban reconvirtiendo su colegio a una experiencia online nueva, esto de que no podían entender por qué si los papás estaban en casa no podían estar, por ejemplo, jugando, viendo películas.
Entonces, fue un movimiento muy fuerte que también necesitó aplicar esa resiliencia a nivel de la familia, a nivel de, bueno, cómo aprendemos esta nueva modalidad de vida, cómo aprendemos a distinguir qué es lo que necesitamos atender en este momento y también qué menos es posible, porque era mucha la demanda que había en ese tiempo. ¿Qué fue lo más estresante? ¿Qué fue lo más estresante en esos momentos para ti? Para mí, lo más estresante era compatibilizar los tiempos de atención de la empresa y atención de las necesidades de las niñas. Eso era lo más estresante. Y de alguna manera poder darle respuestas a ellas que fueran respuestas que le hicieran sentido a ellas. Porque a la niña, a un niño en ese contexto no le hace sentido la mamá tiene que trabajar. No, para nada. Entonces, esa fue una experiencia muy desafiante y bueno, fue un año en donde toda la vida se puso a prueba en el fondo. Yo puedo decir, claro, fue muy exitoso, finalmente el proyecto académico nos permitió mantener nuestra empresa funcionando, asegurar el sustento familiar, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la rentabilidad que requiere cualquier familia para poder vivir, pero te muestro esto porque es como la cara visible del éxito, lo que hay detrás es ese costo emocional al que hay que ponerle mucha resiliencia para poder en el fondo transformar tu forma de vivir, porque la pandemia nos trajo una transformación, pero que se vuelva finalmente emocionalmente llevadera. Bueno, fíjate que me acabas de hablar de eso y fue un cambio definitivamente inesperado. Y ahí ponemos a prueba muchas cosas, como tú dijiste, la familia, la empresa, la atención, porque por lo general estábamos acostumbrados que tenemos nuestra casa y nuestro trabajo está fuera de la casa. La pandemia nos llevó a confrontarnos y a darnos cuenta que somos un todo y tuvimos que llevar el trabajo a la casa. ¿Qué estrategias utilizaste para mantener una mentalidad positiva y constructiva en ese tiempo tan difíciles? En esos tiempos tan difíciles, y podrías proporcionar ejemplos concretos que las personas puedan aplicar en un momento difícil. A ver, yo creo que la principal estrategia, Anita María, es como poder distinguir qué es lo necesario, qué es lo que está dentro de tus posibilidades, controlar, regular, atender, y qué es lo que definitivamente tienes que soltar y dejarte llevar para poder aprender a integrar lo nuevo. O sea, este escenario era de tal incertidumbre que no había mucho espacio a llevar el control de qué era lo que venía, cuál era el próximo paso. Imagínate que nosotros hicimos esta reconversión pensando que iban a ser 2 meses, tal vez. O sea, al principio uno piensa este mes, después, bueno, el próximo mes, el siguiente semestre, finalmente terminan siendo 3 años, ¿ya? A nivel familiar, entender que, bueno, habían necesidades emocionales y que había que darle espacio. O sea, si yo pretendía que mis hijas no se frustraran, probablemente la frustración aumentaba. Como decir, bueno, esto es lo que la vida nos trae, también podemos darle espacio a esa frustración y ver qué sale de la frustración. Por ejemplo, yo creo que esa para mí es una estrategia de decir, bueno, hay un aspecto que yo puedo controlar, el resto no sé. Y declarar ese estado de ignorancia y ver, bueno, cómo en el día a día vas resolviendo. O sea, yo creo que ese 2020 literalmente fue el año de un día a la vez. También buscar comunidad. Para mí fue súper importante ese 2020, tener una comunidad en la cual poder compartir.
conversar, soltar aquellos miedos, aquel desgaste emocional, y para mí también acompañar a otras personas, porque yo tenía mi espacio donde yo iba y podía desahogar y liberar mis propias dificultades, pero también en paralelo tuve espacio donde yo pude acompañar a otros. Entonces, esa para mí también fue una estrategia muy valiosa, pensar que lo que me sucede a mí no es solo mío, y que esto que yo estoy de alguna manera padeciendo, sufriendo, ¿no es cierto? En la medida de que escucho otros relatos y me pongo en contacto con otras personas, también puedo ponderar y equilibrar el sentido de mi experiencia, y aprender finalmente con el tiempo a que, a pesar de que sí, reconozco, hay un dolor, hay un conflicto, hay un sufrimiento, lo puedo desdramatizar y puedo ponerlo en la perspectiva del escenario global. O sea, por ejemplo, para mí era muy valioso pensar que pese a todo lo que estaba ocurriendo, estábamos sanos, estábamos en casa, teníamos comida, no podíamos responder a todos los requerimientos, por ejemplo, pero teníamos la oportunidad de estar juntos. Entonces, esa era para mí otra estrategia, mirar siempre lo que sí hay, cambiar esa mirada de la escasez a la gratitud, y decir, bueno, sí tengo esto, sí cuento con esto, sí me puedo resguardar aquí, fortalecer acá, los sí de la vida. Los sí de la vida, me encanta Los sí eso. de la vida. Ay, quedó buenísimo, los sí de la vida. Bueno, mira, pude recoger a grandes rasgos lo que acaba de mencionar Pía, que son estrategias valiosísimas para nosotros en esos momentos de resiliencia, en esos momentos de estrés, que todos pasamos. Y a veces tenemos la vida, como dicen, nos sentimos en bienestar y de repente viene cualquier situación, enfermedad, muertes, pérdidas materiales, puede suceder en un momento, como dicen, la vida puede cambiar en un minuto y sucede. Fíjate, reconocer qué puedo controlar y qué no. Es importante soltar, buscar comunidad, porque las redes de apoyo son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos permiten, como dice Pía, ver que no estamos solos y que nosotros tenemos situaciones, y a veces vemos situaciones más grandes y decimos, wow, lo mío no es nada. O al contrario, las redes de apoyo son estupendas para esa contención emocional. Y algo que me gustó, desdramatizar, o sea, salir de la posición de víctima y reconocer que los dramas solo traen conflictos y situaciones más difíciles, mirar qué de positivo tiene. Yo le llamo a hacer un inventario de todas esas cosas fabulosas que tengo, familia, casa, trabajo, todo aquello positivo que tienes, cambiar del sentimiento de escasez al sentimiento de gratitud, porque la gratitud abre puertas, la gratitud es bendición para tu vida. Y me gustó muchísimo ver todos esos sí de la vida. ¿Qué pasa? Que nos enfocamos tanto en el lado oscuro. Entonces, reenfoca hacia los sí. De verdad que me ha encantado, Pía, esta conversación contigo, y me encantaría que para cerrar dieras unas sugerencias o unas palabras para todas esas personas que te están escuchando, y sobre todo que les des tus redes sociales. Muchas gracias, Anita. Mira, lo principal que a mí me gustaría decir es que en lo personal, para mí la vida es un viaje de aprendizaje. Entonces, acoger esa posibilidad en un mundo de multicrisis, donde estamos desafiados en tantos sentidos, recordar esto que declara la UNESCO también, y que dice que el ser humano cuenta con un gran recurso infinito, que lo tenemos al alcance de nuestra mano, y que es la gran posibilidad para, de alguna manera, transitar todos los desafíos de este siglo XXI, y que tiene que ver con el conocimiento y el aprendizaje. O sea, ahí tenemos una gran posibilidad. Entonces, el conocimiento también en múltiples facetas, o sea, está el saber, el conocer, el tomar la información, que es un aspecto, pero por otra parte está ese conocimiento del saber hacer, del aprender a desarrollar nuestras habilidades, nuestros talentos, lo que nos gusta, eso en aquello en que somos buenos y que podemos ayudar a otras personas
A veces tenemos la intención, las ganas, no sabemos cómo. Bueno, busca cómo aprender a sacar eso afuera, porque realmente el mundo necesita a las personas que están dispuestas a hacer su aporte, y que ese aporte es muy a microescala, pero que sea concreto. Si llegas a una persona, estás haciendo un impacto increíble, Sí. porque una persona es un mundo. A veces pensamos que si no es para impactar a cientos, no vale la pena. Y la verdad es que esa es una creencia que nos aleja de, por un lado, nuestro propósito, y por otro lado, de las personas que sí nos necesitan. Y también el aprendizaje del ser, del saber ser, del saber convivir, de entender que la vida tiene también facetas que van más allá de lo práctico, de lo cotidiano, que hay un espacio emocional, interior, profundo que cultivar. Lo podemos llamar espiritualidad, lo podemos llamar como queramos, pero también hay un aprender a mirarse adentro y a Sí. conectar con aquello que sentimos más grande, que nos sostiene, que da fortaleza, que conecta a las personas, que conecta a las situaciones. Y bueno, esa sería mi gran invitación: disponernos al aprendizaje de la vida, al aprendizaje emocional, y, y al aprendizaje de uno mismo. El autoconocimiento es un camino para mí ineludible, Sí. y estoy muy convencida de que es una gran posibilidad para que podamos aprender a destrabar nuestros dolores, aquello que nos hace sufrir. Muchas veces vamos entendiendo que la vida es más simple, y que, bueno, en la medida que aprendemos a conocer esa parte de nosotros interior, que es especialista en problematizarlo todo, podemos Sí. vivir una vida un poco más simple, un poco más sencilla, y sentirnos en mayor bienestar, más conformes. No, Bueno, me gusta escucharte. Y fíjate que cuando estaba conectándome para hacer el programa, yo tengo tenía una galletita de esas chinas, ¿no? Y yo la abro para ver qué, yo dije, ay, voy a ver qué dice. Tenía días ahí. Y fíjate que decía, las ocupaciones matan los talentos. Y tú dijiste algo muy interesante cuando estabas conversando, o sea, hablaste del autoconocimiento, y a veces nos ocupamos tanto en afuera, en hacer cosas que no nos gustan, y dejamos de conectar con nuestros propios recursos. Entonces, de verdad que aprovecho estas palabras tuyas que están conectadas con eso, abrirnos a aprender, pero aprender de nosotros mismos, aprender qué nos gusta y qué podemos hacer para transformar nuestra vida. Y bueno, te invito como siempre a que enciendas la magia de tu luz. Tienes el interruptor en la mano. ¿A quién se lo estás dando? ¿A otro para sentirte mal? ¿O lo estás tomando desde tu parte brillante para abrir y dar luz en el camino? Como dice Pía, cada corazón que tocamos es un mundo que potenciamos. De verdad que súper agradecida, Pía, te mando un abrazo grande y bueno, gracias. Sin gracias más. a ti, Anita, por la invitación. Les dejo mis redes, que no las mencioné. Ah, En sí. Instagram principalmente, yo ahí tengo una pequeña y linda comunidad. Está en mi cuenta, que es mi nombre y mis dos apellidos, Pía Melo Cofré. Y también la cuenta de mi escuela de educación emocional, que es Aprendices Emocionales. Las dos las encuentran en Instagram. Ahí están todos mis datos de contacto, me quedo a vuestro servicio. Y bueno, recordarles que la vida está al otro lado del miedo. Ese es mi lema, lo que me impulsa y activa mi resiliencia. No es sin miedo, es con miedo y todo, pero vamos por nuestros sueños, y vamos por aquello que puede hacer una contribución al mundo. Bueno, un beso grande y muchísimas gracias Gracias a ti, Anita. Gracias a a todos. ti.